Bueno, pues muy buenas noches a cada uno de ustedes, esperando que se encuentren bien. Y bueno, lo más importante es de que nosotros vayamos teniendo una dinámica de ir entendiendo esta clase de las raíces hebreas, ¿ok? Entonces, hay algo muy interesante que es fundamental en medio de todo esto y pues bueno, obviamente pues es la dinámica que estamos teniendo en relación a la enseñanza de la palabra. Muy bien. Y bueno, ahí sí me da mucho gusto verles. Qué bueno que están por acá, cada uno de ustedes. Y pues bueno, lo más importante es que nosotros entendamos el concepto de lo que es las raíces hebreas, ¿verdad? Ok, muy bien. Lo importante en medio de todo esto es de que nosotros vayamos entendiendo algunos conceptos muy interesantes. Y bueno, les voy a ir pasando unas diapositivas que están ahí les voy a compartir ahorita. Ok. Dame tantito. Y bueno, entonces estamos teniendo esta dinámica de las raíces hebreas y la cultura del reino, ¿verdad? Eso es la finalidad y el propósito por el cual estamos teniendo, pues bueno, estas enseñanzas, ¿ok? Entonces ya hemos estado teniendo diferentes um, perspectivas, cosas que, ¿verdad? Este, que necesitamos ver. Permítame tantito. Muy bien. Entonces, mis amados, es importante que nosotros vayamos viendo esta parte y quiero aquí agregar algunas cosas. Entonces, muy bien. Nada más como especie de resumen para que vayamos solidificando todo. Recordemos que decíamos que hay tres fuentes de conocimiento, ¿ok? Y estas tres fuentes de conocimiento es la base hacia el por qué nosotros interpretamos la palabra o enseñamos la palabra. Entonces decíamos que estas tres fuentes está basada en la Torá, la revelación y la historia, decíamos, ¿ok? Eh, Cuando tenemos estas tres bases o estas tres dinámicas, bueno, obviamente pues podemos nosotros identificar entonces y poder trazar una línea de enseñanza en pues lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y eso es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Torah, ¿verdad? Que tiene que ver con instrucción. Recordemos que la mala traducción como ley ha sido dicha y que obviamente hay una gran diferencia a lo que es una instrucción, porque es una instrucción paternal o revelada por un padre, ¿sí? Y dada a sus hijos. Entonces, Torah tiene que ver con instrucción. Después hemos estado hablando que si tienes la fuente del conocimiento de lo que es la Torah y por obvias razones esa se desprende y descubres los secretos a través de esa Torah, que eso tiene que ver con la revelación, ¿no? Entonces se descubre la Torah, que esa es una forma de poder, un sinónimo para revelación, descubrir, se descubren cosas, en este caso los secretos. Y bueno, obviamente ahí es donde también se profundiza, ¿verdad? Y es una forma en la revelación, y hemos estado hablando de la revelación presente, ¿se acuerdan? Ya hemos estado dicho o diciendo mucho de la revelación pasada, la revelación a futuro, y que esto es una continuidad, ¿no? Lo que decía Pedro, que se relaciona con verdad presente. Y la historia, hemos dicho también que la historia nos marca o debemos de tener el conocimiento de la historia para nosotros poder identificar y poder enseñar. Entonces, esos son cosas que estuvimos hablando las primeras clases, solamente es como una introducción. Ahora,
Agregué aquí este pensamiento porque obviamente la finalidad que es importantísimo es que nosotros provoquemos una reflexión en la trayectoria en la comunidad de los creyentes en Yeshua, cuál ha sido el proceso después del tiempo de continuidad de lo que Dios ha continuado con Abraham. ¿Ok? Ese es uno de los propósitos, podríamos decir, que por qué estamos estudiando las raíces hebreas. ¿Ok? Darle la continuidad de lo que ha sucedido con Abraham y obviamente proyectarnos proféticamente hacia donde el Padre quiere apuntar. Entonces, lo que hemos estado teniendo durante todas estas clases es afirmarnos, consolidándolos, el conocimiento, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder llevar al pueblo de Dios a un lugar seguro. Todo esto ha surgido y bueno, bajo el ambiente que estamos teniendo, en relación pues obviamente que pues la gente está teniendo una malinformación de las raíces hebreas, hemos hablado del mesianismo, ¿verdad? Y todo este tipo de clases, pues también de alguna otra forma es poder llevarnos a a un lugar seguro, como en un puerto, ¿ok? Si podemos tomar esa metáfora, ¿verdad? Porque estamos en ese transitar profético. Entonces, la dinámica que tiene que ver con lo que es las raíces hebreas y todo lo que nos está rodeando, ¿verdad? Es poder llegar a un lugar seguro y de hecho este es uno de los propósitos. Entonces son dos cosas. Número uno, el darle continuidad a lo que fue dado a Abraham, revelado o manifestado en Yeshua y que ahora pues nos lleva o nos tiene que llevar a un lugar seguro. Y bueno, si empezamos a relacionar todo esto, pues obviamente con el establecimiento del reino de Yeshua, que es el reinado milenial, Zacarías 14, o lo que tiene que ver con la fiesta de Sukkot, ¿no? Todo esto, pues obviamente es fundamental. Y esta es como una línea de pensamiento que debemos de tener. ¿Ok? La trayectoria que debemos de tener como creyentes en Yeshua y la continuidad de dónde venimos, en dónde estamos y hacia dónde vamos, es muy importante poder identificar esto. Y esto es, pues bueno, también de los propósitos que hemos estado teniendo a través de estos estudios de las raíces hebreas, ¿verdad? Porque nos estamos afirmando, ¿verdad? Y bueno, ya cada uno pues tendrá o podremos después más adelante o a lo mejor como testimonios, ¿verdad? O testimoniales de todo esto, este tipo de conocimiento que están impartiendo en esta yeshiva, pues bueno, cómo ha sucedido, cómo ha sido, ¿verdad? Entonces, mis amados, es importante que nosotros identifiquemos, ¿verdad? Y que podamos llegar a un lugar seguro. Muy bien. Ok, voy avanzando aquí rápido. Entonces, esta es la clave, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver o más bien estuvimos viendo, y ahorita bueno, les puse un poquito aquí un pequeño resumen de todo lo que hemos estado viendo para que ustedes se, se asienten, ¿verdad? El conocimiento, lo tengan bien reafirmado, bien entendido. Y hemos estado hablando de por qué las raíces hebreas, bueno, dijimos que se había distorsionado el diseño. Y estuvimos mencionando que de diferentes formas el diseño se estuvo distorsionando. Uno de ellos estuvimos hablando acerca del helenismo. Helenismo, recuerden que tiene que ver con el pensamiento griego, ¿sí? Y hay una fusión con el imperio romano. Estuvimos mencionando que Roma, recuerden que los griegos llegaron antes que Roma a conquistar históricamente, entonces, pero curiosamente la ideología helena o griega fue mucho para el imperio romano y que incluso la ideología hasta religiosa de adoración a ciertos ídolos o ciertos dioses paganos, esa fue también la misma influencia. Entonces, tenemos o dijimos que una de las cosas que distorsionó o por qué vemos hoy en día el diseño distorsionado y por qué era necesario o es necesario que la comunidad de creyentes en Yeshua, que para
se le ha mencionado que es iglesia, pero ya he explicado, ¿verdad?, que iglesia tiene que ver con eclesia, y eclesia es una asamblea de creyentes y nosotros no tenemos asambleas, simplemente nos reunimos como comunidad, como familia. Entonces, todo esto, ¿verdad?, generó un pensamiento, pero no nada más fue la influencia, sino que generó, ahí se generan las escuelas de teología. En la teología se enseña, pues estuvimos hablando en las primeras clases de todo lo que tiene que ver con hermenéutica, homilética, de Hermes, ¿no? Tiene que ver el dios Hermes, bueno, el semidios Hermes, lo que tiene que ver con el hermetismo, Hermes Trimigestro, bueno, ahorita ese es un dios pagano egipcio, ¿no? Y que tiene una influencia sumeria, babilónica, y digo, es toda una línea ahí muy, muy grande, pero de ahí es la influencia de las escuelas de teología, y de ahí surgen hasta hoy en día, que es lo que muchos teólogos defienden como sana doctrina. Imagínense qué tremendo. Muchos teólogos hoy en día están defendiendo lo de las escuelas griegas y atacando, obviamente, la raíz hebrea, ¿no? Entonces, por eso nosotros debemos identificar cómo también se distorsionó el diseño. Ahora, no estoy satanizando las escuelas teológicas, ¿verdad? Porque incluso yo estoy enseñando en una universidad de teología. Sin embargo, nosotros debemos de identificar la raíz o la influencia antisemita o antijudía que quiere desacreditar lo hebreo. Entonces, cuando nosotros vemos una desacreditación de lo hebreo, lo judío en las escuelas teológicas hoy en día, ya sabemos de dónde partió esto, ¿verdad? Hay muy buenas escuelas de teología, digo, no estoy satanizando el asunto también, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasó? Que obviamente esto hizo que se trajeran interpretaciones de Yeshua, y obviamente, como les mencioné, ¿verdad? Recuerden que este es un resumen, pero pues, para que más o menos lo tengan bien identificado. Y dijimos que entonces a partir de ahí surge el cristianismo romano. Recuerden que esto se empieza a influenciar finales del 100, entre el 100 y 200, después de la era común en Yeshua, o sea, después de que Yeshua viene a esta tierra, muere, etcétera, y resucita, más o menos por el 200 se empieza a afirmar, y en el 300 aproximadamente se consolida el cristianismo romano con Constantino. Entonces, no nada más hay un pensamiento heleno, romano, eso es la influencia de la teología, de las escuelas teológicas, que no sé si recuerdan que estuvimos hablando de los que les llamaron ahí a los padres de la iglesia. Eso se enseña en ciertas materias de teología, pero no nada más esa fue enseñanza, sino eso provocó cómo interpretaron la Biblia, ¿sí? Bajo esta influencia, bajo este pensamiento griego y romano, y obviamente de ahí, pues, es la base para el cristianismo romano, y que también, pues bueno, es la misma cepa para el cristianismo evangélico, que pues de ahí trataron de desprenderse con Lutero y la Reforma, pero pues terminó siendo casi casi como dicen, la misma, como dicen en el dicho, la misma pelona pero con trenzas, algo así, ¿no? No sé cómo dice el dicho, pero bueno, ustedes me entienden la idea, ¿verdad? Que al final de cuentas, pues el cristianismo evangélico deja de adorar ídolos o de poner en las congregaciones ídolos o en los que le llaman templos, pero siguen con mucha influencia babilónica del catolicismo hasta hoy en día, como ciertas festividades, y bueno, ya no, para no meterme en esas áreas, ahí nosotros vemos influencia todavía del cristianismo romano. Muy bien. Otra forma, punto número 2, que dice que donde se levantó, eh, que distorsiona el diseño, bueno, está juntito a lo que estábamos diciendo ahorita en el comentario, que es como un movimiento del cristianismo romano donde ponen a un personaje llamándole Cristo. Recuerden que la palabra Cristo no se utilizaba en los círculos judíos, ni mucho menos en los discípulos de Yeshua, sino Cristo, recuerden que es una palabra griega que se le decía a los dioses de la perspectiva griega y romana. Entonces, cuando les dijeron a los
que esto ya lo mencioné, pero digo, es importante volverlo a decir, que cuando dice en el libro de Hechos que les llamaron a los primeros cristianos, era porque los griegos pues estaban burlando de los que seguían a Yeshua, porque la palabra cristiano significa pequeño ungido. Entonces, esta ideología la toma el cristianismo evangélico y el cristianismo romano, por eso los católicos se andan peleando el nombre y los evangélicos también, ¿verdad? Todos somos cristianos, pero nos damos cuenta que la palabra cristiano simplemente es una burla a Yeshua. Entonces, pero hoy en día la gente la toma como, pues como una bandera, ¿no? Somos los cristianos, cuando nos damos cuenta que la historia nos dice que realmente los llamaron así para burlarse de ellos, porque cristiano es pequeño ungido. Entonces, por eso, pues si lo tomamos crudamente, pues no somos cristianos, porque esa es una terminología griega pagana. Pero bueno, el punto es que ahí surge el movimiento cristianismo, ¿verdad? Romano, y después se desprende el evangélico, que ya con ciertas cosas diferentes, pero a fin de cuentas con la misma esencia en ciertos aspectos. Y eso también distorsionó el diseño. Recuerden que estamos viendo lo que distorsionó el diseño. Número 3, desjudaizando a Yeshua. Recordemos que lo que se hace, ¿qué es lo que hizo el cristianismo romano por el 300? Les estoy hablando de historia, recuerden, no estoy trayendo la revelación ni nada, esto es simplemente historia. Y entonces las escuelas griegas que decíamos anteriormente lo que hicieron es quitar a Yeshua como un personaje hebreo o judío, y deliberadamente, o sea, esto fue con, o sea, con conciencia, no fue así porque se les, diría don Chespirito, se me chispoteó, ¿eh? No, realmente lo hicieron deliberadamente o con dolo, lo decíamos la clase pasada, y sacaron de su contexto judío, o sea, las escuelas griegas mencionadas anteriormente, sacaron del contexto judío. ¿Y qué es lo que hicieron? Consolidándose en los concilios, y ahí ustedes pueden verlo después en Google como el concilio de Nicea, que esto es más o menos en el 323 aproximadamente. ¿Y qué es lo que sucede? Pues simplemente se sacó, para poderle entender en un concepto, la iglesia de lo judío, ¿no? Eso fue algo muy tremendo por el año 300, 400, y eso también distorsionó el diseño de Dios. Se sacó a la comunidad de creyentes en Yeshua, les llamaron iglesia, y después de ahí, ¿verdad? Le sacaron, desjudaizaron a Yeshua, o sea, le quitaron la esencia judía. ¿Y a qué me refiero con desjudaizar a Yeshua o quitarle la esencia? Pues bueno, desacreditaron las fiestas bíblicas, desacreditaron el Shabbat y pusieron el domingo como el día del Señor. Recuerden que, o sea, aquí este no es un punto en el que qué día nos reunimos, este es un punto de reconocer cuándo es el día del Señor, y el día del Señor, recordemos que es el Shabbat. Entonces, esto es lo que hicieron los concilios. Un concilio era un grupo de personas que legislaron deliberadamente y sin ninguna autoridad apostólica, sin ninguna autoridad profética, porque a estas alturas, en estos años, ya no había ni apóstoles, ni profetas, ni evangelistas, ni pastores, ni maestros, o sea, ya no había ministerio quíntuple. Por eso les llamaron padres, les llamaron obispos, ¿no? Que hasta hoy en día ciertos movimientos cristianos ya denominacionales le siguen llamando a sus líderes igual, le siguen llamando el obispo tal, el presbítero tal, ¿no? Porque son terminologías griegas y romanas, todo eso. Pero el punto aquí es que eso es desjudaizar a Yeshua, desacreditan la esencia y la sustancia que distorsionó el diseño. Y vemos también, punto número 4, como trayendo un pensamiento de antisemitismo. Recordemos que el pensamiento antisemita es todo lo que persigue lo judío, ¿no? Todo lo que, el odio hacia Israel. Y eso lo vemos en la trayectoria de la Biblia, pero en la misma historia hasta el día de hoy ha seguido, ¿sí? Y entonces vemos que hoy en día hasta muchos líderes o pastores, y que esto es parte, incluso lo adopta la
teología católico-romana, implantando que los judíos mataron a Yeshua, y entonces ahí se vuelve un odio tremendo hacia Israel, antisemitismo, pero lo hemos visto, ¿no? El imperio griego lo quiso destruir, el imperio babilónico, el imperio romano, Hitler, ¿sí? Hoy en día también ha querido destruirse en todos los aspectos, y eso es una cepa, ¿verdad? No sé si me entienden esa palabra, pero cepa tiene que ver con ADN o semilla, es la semilla del ADN que se sembró también como el odio a todo lo que es lo judío. Y bueno, también otra cosa que distorsionó el diseño, y esto que nada más es un resumen, ¿eh? Pero bueno, para que se adentren, porque todo esto lo estamos viendo como en 4 clases más o menos. Entonces, también dijimos que al distorsionarse el diseño también, ¿qué es lo que hubo? Hubo una manipulación de los escritos, lo estuvimos mencionando. ¿Por qué? Porque al tener el control, el catolicismo romano, de los escritos bíblicos, pues obviamente los manipularon, los alteraron, no nada más cambiándoles el idioma de lo que es del hebreo al griego, al latín, sino al cambiarles la esencia de en hebreo, pues obviamente se alteraron ciertas palabras. Y hay Biblias hoy en día que tienen pasajes añadidos que no estaban en los primeros escritos, ¿no? Entonces, ahorita no vamos a ponernos a enseñar, pero por ejemplo, hoy en día hay muchos eruditos que encontraron 2000 errores en la versión Reina Valera, y etcétera. No estoy satanizando la versión Reina Valera, sino simplemente es que nosotros nos damos cuenta que hubo manipulación de los manuscritos. Entonces, por eso decíamos en estas clases, ¿verdad?, anteriores, que de alguna otra forma poder tener diferentes versiones para poder nosotros encontrar de dónde venía la idea del hebreo, ¿no? Ok, entonces, de hecho hay muchos eruditos, ahí bueno, ahí dice ahí en sus hojas, bueno, en la diapositiva, muchos eruditos dieron testimonio, porque muchas escuelas teológicas, hablando de arribita de los pensamientos teológicos griegos, han dicho que el Nuevo Testamento, bueno, ya saben que no es llamado Nuevo Testamento, pero vamos a decirle así para identificarlo, atribuyeron que fue escrito del griego, y entonces no hay, ¿por qué no hay escritos en hebreo, no? Pero la mayoría de esos escritos los tiene el Vaticano, ¿no? Para variar, ¿verdad? Entonces, lo que sucede es de que este, muchos eruditos han mencionado que el Nuevo Testamento, que llamémosle así por el momento, estaba en griego, pero realmente han dicho que se ha escrito en hebreo. O sea, es un mito, en pocas palabras, es un mito que solo el Nuevo Testamento, porque eso me acuerdo que creo que hasta nosotros nos lo enseñaron en el instituto, me parece, que fue escrito en griego, pero no, realmente el 90% del Nuevo Testamento estaba escrito en hebreo y arameo. Y las versiones ya después salieron las traducciones al griego, y ahí es donde se manipularon los escritos y se distorsionaron ciertas palabras. Y bueno, y por último, que esto es algo que lo que vamos a ver un poquito el día de hoy, ¿sí? Que porque también está el movimiento judaizante, ¿ok? Esto también es importante poder identificarlo, porque vamos a hablar que es una corriente que busca llevar a las personas al judaísmo rabínico, ¿no? Que es algo que vamos a tocar en esta clase el día de hoy, que es muy, muy importante mencionarlo, porque nuestro objetivo no es llegar al judaísmo rabínico, y en otras clases me han escuchado decirlo bastante, porque ahí es donde ha venido mucho el ataque a los que buscamos las raíces hebreas, de líderes, ¿no? De líderes pastores atribuyendo y tomando pasajes, distorsionando el contexto y diciendo, ¿verdad?, que este es un problema de judaizantes, ¿no? Entonces, a muchos nos han dicho judaizantes, a mucha gente que está enseñando las raíces hebreas les ha dicho, es que ustedes son judaizantes, y vamos a ver que esta es otra idea que viene de otra perspectiva, pero sí fue algo, el movimiento judaizante fue algo que sí también distorsionó el diseño, y obviamente nuestro objetivo entonces no es llegar al judaísmo rabínico, como les he dicho continuamente,
sino alcanzar, sí, el judaísmo de Yeshua. Y recordemos que judaísmo, en un sentido, habla de la esencia judía. No estoy hablando de judaísmo como la religión, ¿ok? Cuando decimos rescatar el judaísmo de Yeshua, estamos hablando el contexto judío, hebreo, desde Abraham, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera, en el que Yeshua caminó, ¿ok? Y la otra cosa es la religión como judaísmo, ¿ok? Entonces, es necesario, por eso dice ahí en la diapositiva, rescatar y conocer la esencia en la que Yeshua se movió para entonces sí poder conocer el contexto. Y que sí, pues de alguna otra forma vemos que ciertas cosas se han mantenido en esencia y vamos, esto lo vamos a ver el día de hoy. Muy bien. Recuerden que al final, si ustedes tienen algunas preguntas, pues bueno, pueden mencionarlas. Muy bien. La restauración del diseño original entonces es fundamental, nada más como una base muy sólida debemos de tener. Porque nosotros, bajo una dinámica profética, pues somos una comunidad profética, bajo una comunidad, somos no nada más una comunidad profética, amados y amadas, somos una comunidad apostólica, una comunidad pastoral, una comunidad evangelística, una comunidad magisterial, o sea, somos una comunidad que camina bajo el oficio quíntuple. Entonces, para nosotros como comunidad, es importante entender el diseño original. Es fundamental. ¿Por qué? Porque como creyentes en Yeshua, como alineados a los tiempos, debemos de saber que la gloria postrera no vendrá sobre cualquier diseño de hombre, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender que al hablar de la gloria postrera, al hablar del final de los tiempos, al hablar de la manifestación del reino de Yeshua en esta tierra, no puede establecerse bajo un diseño distorsionado. A fin de cuentas, ese es el objetivo, ¿sí? De lo que estamos enseñando, de lo que estamos aprendiendo, ¿verdad? Aquí en esta yeshiva no es de quien tiene ministerio o quien no tiene ministerio, quien está enseñando, quien no está enseñando. O sea, este no es el punto. El punto de esta yeshiva es que nosotros que entendamos como comunidad o como gente que nos estamos caminando bajo la dinámica del reino, que Dios no puede establecer su gloria para estos tiempos sobre un diseño distorsionado. Entonces, no vendrá esto. Entonces, cuando la sustancia que el Señor estableció y su dinámica, como dice ahí, estén plenamente establecidos. Y por eso es hacia donde vamos. Por eso es uno de los objetivos importantísimos y fundamentales que nosotros identifiquemos hacia dónde vamos, como decíamos al inicio de la clase. Y bueno, la autoridad de Yeshua, y bueno, aquí es donde vamos a ir, va a ir entendiendo ciertas cosas. Eh, este párrafo es muy importante adentrándonos al contexto de los evangelios. ¿Por qué? Porque dice que la autoridad de Yeshua era reconocida por la autoridad de los fariseos. Si ustedes ven, había fariseos que se acercaban a reconocer a Yeshua, ¿sí? Por sus enseñanzas y que incluso Yeshua era consultado en ciertos asuntos legales. Es importante identificar que por eso, si ustedes cuando han leído los evangelios, ustedes ven que le hacían preguntas a Yeshua y eso era un ejercicio muy específico. Entonces vamos a ver por qué es, o sea, por qué Yeshua se movía así y bueno, vamos a ver algunas cositas que tiene que ver con la dinámica de la enseñanza de Yeshua, que aquí es donde ya vamos a partir nuestra clase, ¿verdad? Y lo que estábamos hablando. Y por qué Yeshua tenía esa autoridad en medio de aquellas asambleas, eso sí eran asambleas porque eran concilios que se hacían en la calle, ¿no? Y ustedes ahí ven bastantes ejemplos cuando le están pidiendo que Yeshua juzgara ciertas cosas, porque obviamente eso era la dinámica que sucedía de legislar y por eso se respetaba la autoridad de Yeshua. Ahorita les voy a explicar por qué todo esto. Dice que poco a poco el pueblo fue reconociendo su autoridad y nosotros vemos
que por eso no nada más lo reconocían como el Mashiach o el Mesías, sino que incluso era consultado en ciertos aspectos. Y eso lo vemos mucho, ese ejercicio lo vemos en los evangelios. Y bueno, obviamente defendiendo la posición de alguien, ¿sí? Y esto es la dinámica pues de la abogacía, del abogado, que ya después entonces nosotros lo vemos como en una dinámica celestial, ¿verdad? Recordemos que Yeshua dice que está abogando o intercediendo por cada uno de nosotros en este tiempo. Esa es ahorita la abogacía que él está teniendo, ¿verdad? Pero esto lo hacía desde la tierra, ¿no? Eso es algo bien interesante. ¿Por qué? Porque Yeshua era parte de los círculos que enseñaban. Y vamos a entrar en esto, ¿por qué? Porque era lo que rodeaba la vida de Yeshua, rodeaba esta dinámica muy interesante. ¿Y qué grupos se encontraban en la época de Yeshua? Eso es algo muy importante que debemos identificar. Porque, ¿qué tiene que ver? A lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las raíces hebreas? Bueno, estuvimos hablando de la distorsión del diseño, pero muchas veces la gente también ha atacado y ha dicho, ¿verdad? No, es que Yeshua, o Jesucristo, como dicen, ¿verdad? Confrontó a los fariseos y entonces de ahí, ¿verdad? Muchos líderes anti-raíz hebrea, pues lo único que se han tomado de esos malos contextos y simplemente han desacreditado la Torah, ¿no? Entonces, recuerden que Yeshua no vino a abolir, dijo, yo no he venido a abolir ni a desacreditar la Torah, yo he venido a cumplirla. Entonces, debemos identificar cómo Yeshua se movía en la época de los evangelios para nosotros poder saber el contexto realmente y que incluso la escritura de Pablo, porque recuerden que estamos hablando del tema de los judaizantes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dijimos que pues, iba a ser una parte importante? Entonces, número uno, vamos a darnos cuenta que el primer grupo que se encontraba se le conocía como los saduceos, ¿sí? Ustedes, si han leído los evangelios, pues van a darse cuenta que este era un grupo muy fuerte, ¿ok? Ahora, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos era gente de la clase aristocrática, o sea, los saduceos eran los ricos del pueblo de Israel en ese momento. Pero también era gente que tenía posiciones de poder. Eso es muy interesante. Y lo importante de esto, dicen que parecían estar ellos, posiciones de poder, dice, incluyendo las del sumo sacerdote, ¿no? Recuerden que ahí la influencia para que Yeshua fuera enviado al madero también fue evidencia del sumo sacerdote. Bueno, el sumo sacerdote, como era High Society, era VIP, ¿verdad? Casi, casi. Entonces, eso estaba en el círculo de los saduceos. Jefes sacerdotales también estaban involucrados en esta área de círculo de los saduceos. Dice que ocupaban a la mayoría de los concilios del Sanedrín, ¿sí? Recuerden que el Sanedrín eran los concilios y cuando Yeshua fue llevado al madero, pues fue enviado al concilio llamado Sanedrín, la mayoría hecha por saduceos. Pero ¿qué hacían los saduceos? Ellos estaban más ocupados con la política. Eso era algo muy importante. Estaban amoldados a Roma, ¿sí? Amoldados a Roma. También era como que la influencia que tenían con Roma. Ellos estaban muy apegados a todo lo que es la influencia en este caso, Poncio Pilato, o en el caso del César, ¿verdad? Que era el César, recuerden que era la autoridad máxima en Roma. Entonces los saduceos estaban ahí. Dice, siendo la clase rica, no se relacionaban con el hombre común, siendo no de opiniones buenas por el pueblo. O sea, curiosamente, el pueblo en general no tenía muy buena relación con los saduceos. ¿Por qué? Pues porque los saduceos eran dirían por aquí, los requesones, ¿no? Los que se cortaban del pueblo. Ok, bueno. Hay que meter chistecillos, ¿verdad? También. Bueno, lo importante es que por eso el pueblo no los quería, ¿ok?
La historia indica que muchas veces tenían que estar de acuerdo con la minoría de las ideas de los fariseos. Fíjense que aquí hay algo muy interesante, porque los fariseos, aunque lo vamos a ver más adelante, eran los populares entre las masas. O sea, los fariseos eran los que se involucraban con el pueblo y por eso ustedes ven muchos en los evangelios que la mayoría de cuando vemos ciertas historias o ciertos acontecimientos en la calle con fariseos, pues estaban, porque los fariseos comúnmente estaban con las masas, a excepción de los saduceos. Los saduceos estaban allá. Pero otra cosa, por ejemplo, que hacían los saduceos, ¿verdad? Estamos hablando ahorita, ellos controlaban todo lo que tenía que ver con el templo. Por eso, cuando Yeshua entra, ¿se acuerdan ese pasaje? A derribar a los cambistas y Yeshua dice, mi casa será llamada casa de oración, no cueva de ladrones, y lo hace dos veces, ¿no? Hay dos purificaciones realmente, o dos veces entra a saquear el templo, lo registran los evangelios. Fue un golpe al dinero que estaban haciendo los saduceos dentro del templo. Los saduceos también eran los más conservadores que los fariseos en cuanto a la doctrina de la tradición escrita que por la oral de los fariseos. Ahorita al ratito voy a explicar un poquitito de esto, la tradición escrita y la tradición oral. ¿Ok? Este era uno de los círculos. Ahora, ¿cuáles eran algunas de sus enseñanzas que ellos tenían? Eran extremadamente autosuficientes. Ellos negaban la resurrección de los muertos, ¿sí? Número 3, negaban cualquier vida después de la muerte y negaban la existencia del mundo espiritual. O sea, ellos negaban que no había ángeles o demonios, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos hoy en día influencias o este tipo de corrientes, ustedes ya van a saber, ¿verdad? ¿De qué corriente venía? Bueno, de la corriente de los saduceos. Muy bien. Ok. Espero que me esté entendiendo, ¿verdad? Cada uno de los que nos están viendo aquí. Muy bien, siguiente. Ahora, ¿qué otro grupo se encontraba? Y todo esto es muy importante. ¿Por qué es importante conocer qué grupos se encontraban en la época de Yeshua? Porque obviamente nosotros vamos a identificar el por qué se expresaba así, que fue o lo sacaron del contexto ciertos líderes hoy en día o ciertos pastores para desacreditar la Torah o lo judío en Yeshua. Ese es el objetivo, ¿ok? Número 2, había fariseos. Dicen que los fariseos eran hombres de negocios de la clase media, ¿sí? Curiosamente dicen que estos pues sí estaban en contacto con el hombre común. Y es más, eran tenidos por el hombre común en una alta estima. Recuerden que los saduceos no los querían, pero a los fariseos el pueblo en general sí los quería. Dice que ocupaban pocas posiciones en el Sanedrín, o sea, la mayoría de los concilios que mencionaba anteriormente estaban ocupados por saduceos. Algunos pocos ocupaban posiciones en el Sanedrín. Tenían el apoyo de la gente, andaban en medio de la gente. Ajá. Aceptaban la palabra escrita por Dios, le concedían autoridad a la enseñanza oral, ¿sí? Pero nosotros empezamos a ver, ¿verdad? Que también incluso Yeshua confronta también ciertos grupos de fariseos donde ellos entraron en un legalismo también obedeciendo estrictamente con el primer pacto. Sin embargo, permanecieron fieles a la palabra de Dios en cuanto a otras doctrinas importantes. O sea, nosotros vemos, y de hecho, no sé, ¿verdad? A veces hasta en el lenguaje evangélico, ¿verdad? A la persona que le dicen o que la consideran religioso, lo consideran un fariseo, ¿verdad? Ah, no seas fariseo, brother, ¿no? Ya te estás rasgando las vestiduras como los fariseos, ¿no? Luego he escuchado así, ¿no? Pero pues, es gente sin contexto, no entiende realmente que los fariseos era la gente que enseñaba dentro del pueblo. Y dentro del pueblo también Yeshua se encontraba, porque había gente que no nada más estaba enseñando en la yeshiva en el Sanedrín, o enseñaban también en la calle, y por eso consideraban a Yeshua, y recuerden que una de las palabras con las que se acercaban le decían maestro o le decían rabí, y el rabí pues, es el que enseña. Entonces, por eso Yeshua estaba dentro de los círculos
No que Yeshua era fariseo, sino simplemente es que Yeshua estaba dentro de los círculos de la gente que enseñaban. Y por eso incluso también le pedían asuntos para legislar en la calle afuera, ¿no? Entonces, pero obviamente ciertos grupos de fariseos, pues obviamente, o de gente que enseñaba, habían caído en un legalismo estricto, que ese es el que confronta a Yeshua y es el que vamos a explicar más adelantito. Ahora, ¿cuáles eran cosas que tenían ellos como bases de creencia? Bueno, creían que Dios controlaba todas las cosas, ellos sí creían en la resurrección de los muertos, creían en una vida después de la vida con la correspondiente recompensa y castigo, ¿no? Sobre una base individual. Creían en la existencia de ángeles y demonios y ellos continuaron existiendo después de la destrucción del templo. Los saduceos ya no, o sea, cuando nosotros vemos más o menos después de que Yeshua muere y resucita, ¿verdad? Al ascender y etcétera, etcétera, ustedes ven ahí, ¿no? Los registros en el libro de Hechos. Más adelante el templo es destruido, ¿sí? Y los fariseos fueron los grupos que prevalecieron después de la destrucción del templo. Los saduceos ya no estuvieron, ¿verdad? Entonces, eh, hay algo muy interesante porque fueron los responsables de la continuidad del judaísmo, ¿ok? Ellos lograron que sus interpretaciones se adoptaran por las personas. A estos son los que se le conoce hoy en día como las líneas rabínicas ortodoxas, ¿ok? Entonces, por eso es importante que nosotros identifiquemos y por eso recuerden que el punto medular dijimos, nuestro objetivo no es rescatar el judaísmo rabínico, pero sí tomar el contexto en el que la vida judía se vivía Yeshua, ¿ok? Entonces, los fariseos de alguna otra forma fueron los que le dieron continuidad, surgen las líneas rabínicas ortodoxas, ellos son los que redactan el Talmud. Y hay algo muy interesante, se adjudican la autoridad de Moisés por su enseñanza de la Torá. Recuerden que el Eterno, y lo celebramos en la fiesta de Shavuot, el Eterno dio su Torá, ¿ok? Pero ellos se adjudican algo muy interesante, los sucesores de la cátedra de Moisés, o sea, ellos se adjudican que son los únicos que pueden interpretar lo que Moshe o Moisés enseñó a los ancianos cuando Moshe recibió los 613 preceptos. Entonces, ahí es donde empieza a venir una serie y esto es lo que empieza a confrontar Yeshua y que incluso Pablo lo confronta, y este es realmente el tema de los judaizantes. Por eso, obviamente, cuando la gente ataca y dice, te estás judaizando, lo está haciendo, sí, lo está haciendo en ignorancia, ¿sí? O sea, a los que estamos enseñando raíces hebreas, y lo está haciendo fuera de contexto porque realmente no está entendiendo que el tema de judaizar era los fariseos o ciertas corrientes. Ajá, y hablo ciertas corrientes porque recuerden que había fariseos que sabían, como en el caso de Nicodemo, ¿verdad? Que decían, sabemos lo que tú estás enseñando viene del Eterno, o sea, no todos los fariseos estaban en contra de lo que Yeshua enseñaba, pero ciertos grupos, porque esta era la influencia que venía, los sucesores de la cátedra de Moisés, ellos legislaron, y es importante ahí en ese párrafo que ustedes están viendo, legislaron más allá de los 613 preceptos de la Torá, trayendo carga sobre Israel. Lo decía la vez pasada en una clase, que cuando Yeshua dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, pues mucha gente con buen corazón, ¿verdad? Eso lo dice en el evangelismo, yo le he llegado a decir, ¿me explico? O a la gente que viene emocionalmente con sus cargas, pero el contexto no es ese, amados. El contexto es que Yeshua le estaba hablando al pueblo que les habían sobrepuesto los 6,000 preceptos más extras y obviamente era ya una carga terrible, donde ahí por eso Yeshua les dice, mi carga o mi yugo es más ligero, ¿no? Hablando, ¿verdad? Que esos 6,000 preceptos se habían impuesto por este tipo de corrientes de fariseos. Lo que Yeshua menciona como ley de hombre, ¿ok? Ahora hay ciertos pasajes que Pablo vuelve a tomar, esto no lo vamos a ver el día de hoy, pero donde sí aparece la palabra ley.
o la ley del pecado, o ley de esto, ley de aquí, y regresamos al mismo punto. Ciertos pastores, ¿verdad? Y esto, bueno, para no entrar en detalles, pero fueron ciertas cosas que ciertos pastores se supuestamente respaldaron para decir que las fiestas bíblicas y todo lo que hemos estado enseñando, ¿verdad? Ya no era vigente. Entonces, lamentablemente, la gente toma ciertos pasajes bíblicos sin entender la esencia, ¿me explico? Y entonces, esto es lo que realmente es la ley de hombre. Y bueno, otro punto muy importante después de ahí, en este párrafo dice, dos líneas fuertes de pensamiento corrieron en esto. Esto nada más para que lo tengan con información. Dos grandes rabinos o dos escuelas muy fuertes estuvieron influenciando sobre este grupo de fariseos. La escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Fueron dos rabinos o dos maestros de la Torah que estuvieron influenciando y que hasta el día de hoy uno, cuando ve el judaísmo rabínico, uno aprende a identificar de qué escuela vienen. Y estas fueron las dos escuelas, la de Shammai y la de Hillel. Estas enseñanzas de estos dos rabinos, que ellos estuvieron mucho más antes que Yeshua, o sea, por eso son escuelas desde antes, marcando el pensamiento, o sea, el pensamiento de Israel, generando un escenario ideológico, donde Yeshua y Pablo se volvieron envueltos, o sea, la ideología, o sea, recuerden que donde nace Yeshua había esta dinámica, porque era gente que estaba influenciada o de la escuela de Shammai o de la escuela de Hillel. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, ¿qué enseñaban? Bueno, ahí dice, Shammai enseñaba que un gentil no podía entrar en el judaísmo. Esa era la escuela de Shammai. La escuela de Hillel no tenían que hacerse a la línea de la religión judía, debían de dice, los que tenían o querían acercarse a lo judío, dice, o querían convertirse de corazón, simplemente decían que guardaran los mandamientos de Noé. Y bueno, ahorita no me voy a meter en ese asunto, ¿verdad? Pero las escuelas enseñaron que está en los mandamientos de Noé, ¿no? Y bueno, ahí hay algunas cosas que están, que tiene que ver con que fue como lo que vino antes para que se solidificara la Torah. Entonces, la escuela de Hillel simplemente dice, con que obedezcan los 7 mandamientos de Noé, ellos pueden empezar a involucrarse con nosotros. Entonces, no sé si empiezan a diferenciar las dos escuelas. O sea, una se cerraba totalmente a las naciones extranjeras y la escuela de Hillel estaba abierta a los extranjeros, que eso incluso ustedes pueden verlo también muy influenciado en los apóstoles. Ahí hubo una confrontación entre Pedro y Pablo. Ok, siguiente, para ya ir yendo un poquito más adelante a preguntas y respuestas. Después nosotros vemos que Yeshua y Pablo enfrentaron todo esto, ¿sí? Por ejemplo, tenemos ahí un ejemplo en Mateo 23:15, donde Yeshua confronta el pensamiento de la escuela de Shammai, ya después lo leen ahí más específico, pero se confrontaban pensamientos ideológicos, ¿sí? Aquí viene un tema muy interesante. Pareciera ser que estaban en contra de la Torá, donde ahí es donde muchos entonces dicen, no, es que Yeshua sí realmente atacaba y les decía que no, y entonces se adjudican que Yeshua estaba atacando la Torá. No, Yeshua no estaba atacando la Torá. Yeshua estaba atacando la idea ideológica de las escuelas. ¿Sí me explico? Entonces, palabras pareciendo ir en contra de la Torá, pero realmente estaban confrontando las escuelas de Shammai y de Hillel. Incluso Pablo censura la ley de los 6,000 preceptos rabínicos. Pablo nunca estuvo en contra de la Torá. Ustedes ven que Pablo incluso celebraba Shabbat, Pablo celebraba las fiestas, ¿sí? O sea, no, Pablo nunca estaba en contra de la Torá. Entonces, pero sí, Pablo y Yeshua, que son las dos enseñanzas más fuertes que tenemos, ¿verdad? De este lado, pues obviamente, ¿verdad? Era la enseñanza que se tenía que confrontar. Es más, incluso dicen que Pablo
hablaba de la ley referente a los preceptos rabínicos. Esto, entre paréntesis, lo he estado mencionando anteriormente, se le llama la cerca sobre la cerca. Pero Pablo estudió, recuerden que a los pies de Gamaliel, o sea, en una yeshiva, en la yeshiva de Gamaliel. Y Gamaliel era nieto de Gilel. Por eso Pablo tiene una influencia de poder ser apóstol, y él se llama, yo soy apóstol a los gentiles, porque él tenía esa influencia de la escuela de Gilel, ¿no? Gamaliel era el nieto de Gilel. Pablo incluso era fariseo, ustedes lo ven, y Pablo se describe en una de sus cartas como fariseo de fariseos. Pablo entonces estaba enseñando entre el pueblo, enseñando la Torá. Muchos seguidores de Shammai después persiguieron a Pablo, pero lo persiguieron no por estar en contra de la Torá, sino por derribar el pensamiento ideológico de la escuela de Shammai y también el pensamiento de los 6,000 preceptos, la ley de hombre. ¿Ok? Todo esto es importante conocerlo, amados y amadas, porque entonces ahí nosotros podemos identificar lo que el Eterno para nuestros tiempos, ¿verdad? Sepamos por qué Yeshua hablaba así, por qué Pablo hablaba así, cuál era la influencia del judaísmo, porque ese es lo que decía que esta es la clase de hoy, cuál es la influencia del judaísmo que estaba permeando en ese tiempo, ¿ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí voy a ver, nada más para ver a cuántos tenemos aquí, ¿ok? Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, mis amados? Preguntas, preguntas. Joel, Miguel, Abril, Jesse, Huawei, no sé quién sea, Mate 1, Mate 2 o Mate 3, no sé. Pedro, José Espejo, Yesenia, Ian y Irving. Ah, es la pastora. Ya póngale nombre ahí al Huawei, hombre. No es cierto. Ya después ahí que le digan cómo ponerle nombre. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo está claro? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ok. José, ¿tienes alguna pregunta allá en WhatsApp, allá en Tula? ¿Quién más? ¿Hay más? Ok, bueno. Recuerden que, entonces más todo, bueno, esto se está grabando, ¿verdad? Ya después ya ahora sí les prometo que les voy a subir a internet. Ya, ahorita ya voy a ir acomodando. Ok, entonces, bueno, para poder darles esta parte porque estamos hablando de los preceptos, acuérdense. Y la clase pasada, el pastor Isma, ahorita aprovechando, me pidió un ¿dónde podemos encontrar los 600 preceptos, 613? ¿Ok? Entonces, ¿qué creen? Que ya los encontré y les voy a subir el archivo. De una vez se los voy a ir subiendo. ¿Ok? Voy a ponerle aquí. Entonces, mis amados y amadas, estamos hablando de los 6,000 preceptos para... ok, no, esta parte. Para regresar a este punto fundamental, ¿verdad? Que tiene que ver con los preceptos rabínicos, ¿ok? Recordemos que esta fue una forma que distorsionó también el diseño. Recuerden que tuvimos al inicio el resumen y hoy estuvimos enfocados a esta parte. Los preceptos rabínicos, o también que se le conoce como takanot, que la palabra takanot tiene que ver con promulgación o reforma, ¿ok? Para ellos entonces fue una legislación, recuerden que fue una legislación agregada de los fariseos, del grupo de los fariseos. Muy bien, vamos a ver algunas cositas muy interesantes aquí. Mateo 23, 2 y 3, ¿sí? Y en los evangelios nosotros vemos que los mencionan como la ley de los ancianos. Uh-huh. Es más, no sé si ustedes han visto lo que se le llama bueno, otra forma, ¿eh? Está mal traducido bienaventurado, ¿no? Sino la palabra es feliz, feliz, feliz. Sin embargo, bueno, le llaman las bienaventuranzas, ¿verdad? Ahorita tomando el lenguaje evangélico cristiano. Ok. Pero recuerden que Yeshua estaba enseñando esto, ¿no? Y estaba tomando los conceptos de la Torah. Y Yeshua cita un pasaje de la Torah. Y yo me acuerdo que incluso hasta las universidades de antes, donde yo enseñaba,
Se llegó a decir que Yeshua estaba poniendo un mandamiento nuevo y está mal traducido, ¿sí? O sea, porque decía Yeshua, se os ha enseñado esto, más yo te digo. Y de ahí, amados y amadas, muchos, bajo esta perspectiva, se agarraron y dijeron, no, ya ven cómo Yeshua está quitando la Torah, lo que se dijo, no, 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 que porque por eso ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, y ya todos esos conceptos, ¿verdad?, que ya les he explicado, que tiene que ver con la perspectiva dispensacional, que eso es griego. Pero el punto aquí, entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Un problema de traducción o mala traducción o distorsión del escrito. Realmente nosotros vemos que el concepto o la dinámica tiene que ver con que en ciertas versiones dice, los ancianos les interpretaron así, pero la verdadera interpretación es esta, ¿no? Entonces, realmente lo que se le llama las bienaventuranzas, y después que Yeshua empieza a hablarle a sus discípulos, y ya después empieza a tomar pasajes de la Torah en esos pasajes bíblicos, nos damos cuenta que Yeshua no estaba aboliendo la Torah, sino lo que Yeshua estaba este, enseñando es que los ancianos habían interpretado de cierta forma, ahí está el tema, habían legislado de cierta forma la Torah, añadiéndole los preceptos rabínicos, las takanot, y eso era lo que enseñaban, y eso aparte fue lo que fue la imposición de la carga. Entonces Yeshua no estaba realmente aboliendo la Torah, sino les estaba hablando que hubo un problema de mala interpretación. Entonces, digo, nada más es esto, como la ley de los ancianos. También se le conoce como la cátedra de Moisés. Yeshua les dice que guarden. Ahora, fíjense qué bien interesante, porque Yeshua les dice algo, un comentario en Mateo muy interesante, les dice que guarden lo que los fariseos enseñaban. O sea, eso es lo interesante, pero no, que no hicieran lo que ellos hacían, ¿no? La palabra cátedra tiene que ver con el asiento, ¿no? Es una palabra que se desprende, veamos, significado. O sea, significa que los fariseos se adjudicaron la cátedra de Moisés, que era lo que mencionaba hace rato. O sea, ellos ejercieron la autoridad para interpretar la Torah y juzgar. O sea, ellos legislaron sobre Israel los 6,000 preceptos extra. Ese fue el problema que también hizo que se distorsionara el diseño. Entonces, esto fue parte de la confrontación de Yeshua y de Pablo, y ese es el tema del judaizar. Ahora, aquí cabe mencionar aquí un tema muy interesante, ¿verdad? Como paréntesis, porque hay que ubicar este asunto así. El Eterno entrega su Torah, pero realmente entregó una sola Torah, pero en dos ramas. Lo voy a explicar así. Una se le conoce como la Torah oral y la otra la Torah escrita. ¿Por qué? Porque el Eterno, de hecho incluso Moshe antes de morir, entregó toda la Torah escrita a cada tribu y después escribió una, la que se metió dentro del arca del pacto. Lo interesante de esto, ¿verdad?, es de que también cuando Moshe sube al monte, y recuerden que subió en tres etapas, en 40 días, o sea, cada etapa era de 40 días, o sea, realmente Moshe estuvo 120 años, ¿sí? De 120 años, estuvo 120 días, perdón, 120 días en el Sinaí. Realmente lo que sucedió fue que, que el Eterno le estuvo explicando cada porción de la Torah. Entonces, eso se le conoce como la Torah oral, y ahí es donde el Eterno le dice a Moisés, y hablarás esta palabra a tus hijos, porque la Torah se hablaba, ¿sí? No nada más fue escrita. Entonces, la Torah, hay Torah oral, hay Torah escrita, pero está el precepto rabínico, el que fue legislado y agregado. Entonces, nosotros debemos de entender este tema así. Entonces, está la Torah oral, la Torah escrita, pero el precepto rabínico lo que hizo fue agregar, y lo agregaron a la tradición oral también, y entonces esto es lo que se menciona en los evangelios como las tradiciones de los ancianos. Muy bien. Yeshua entonces debatió con los fariseos las takanot, es importante mencionarlo, porque eso fue el tema, ¿verdad?, de
de distorsión. Ok, hasta aquí vamos a llegar en este asunto, pero sí es importante que nosotros comprendamos, ¿verdad? Y bueno, si ustedes están apuntando aquí, ¿verdad? Para que lo apunten o le tomen foto, ¿verdad? Lo voy a dejar ahí otro ratito. Pero es importante que nosotros sepamos, identifiquemos el tema de este asunto de los 6,000 preceptos agregados, legislados, ¿sí? Y saber que hay una Torah oral, ¿sí? Una explicación, perdón, una explicación oral a la que ha sido escrita. Pero obviamente hay que saber identificar, y este es el tema del judaísmo, ¿no? Nosotros vemos en los evangelios, eh, por ejemplo, en el Shabbat, hay algo muy interesante, ¿no? Voy a dejar de compartir aquí. En el Shabbat hay algo muy interesante. En el Shabbat, y a lo mejor ustedes los van a ver ahí en los 613 preceptos, pero habla de no encender fuego, no encender un fuego. Y entonces hay algo muy interesante ahí. ¿Por qué el Eterno, verdad, le dijo que en Shabbat no encendieras un fuego? Bueno, esto era para que la gente no que no quisiera, bueno, en aquel tiempo recuerden que las estufas hasta hoy en día, ¿verdad? Si no, no puedes comer, entonces que no voy a comer en Shabbat o qué, no, si en Shabbat no se ayuna, ¿no? En Shabbat es pues, para descansar en el Eterno. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿O qué confrontación hubo ahí, no? Porque hay que saber interpretar, o sea, que saber, recuerden que el Shabbat simplemente el Eterno nos hace entrar en Shabbat y recordar el Shabbat para que nos quitemos de toda la dinámica de entre semana. Todo lo que tú haces en tu trabajo, todo lo que tú estás acá, para arriba y para abajo, bueno, Shabbat, ¿verdad? Algunos que están, por ejemplo, hay algunos que trabajan y digo, no, no vas a decir, no, entonces ya no te metes a trabajar o no sé, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el fuego? Es muy interesante porque, por ejemplo, en las Takanot, hasta hoy en día, qué hicieron los fariseos en las Takanot, en estos 6,000 preceptos? Hicieron que se contrataran a gente no judía para que les encendiera el fuego, las estufas, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en el judaísmo, por eso no pueden incluso encender un contacto de luz, porque para ellos eso es encender fuego. No puedes encender la estufa porque eso es encender el fuego. No puedes encender tu carro porque ahí estás poniendo una chispa y no, eso no es encender fuego, ¿no? Ese tipo de cosas hicieron y eso está legislado, y por eso hoy en día, ¿verdad? Los círculos más ortodoxos no hacen eso. Ajá, no pueden. Y entonces tienen que contratar gente, ¿no? Pues para poder comer y para que les encienda el fuego, ¿no? Pero bueno, eso es muy interesante, ¿no? O por ejemplo, otra, recuerden que hubo una ocasión que los fariseos le reclaman a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Ajá, ahí había una ley de hombre, porque en las Takanot habla de lavamiento de manos, que se le llama Neilat Ametín. Entonces, si no se lavaban las manos, entonces estaban fuera del contexto, ¿no? O porque, ¿se acuerdan que también confronta lo confrontan porque sana a un leproso dentro de la sinagoga? Y si se da, el punto aquí medular es que Yeshua estaba confrontando las takanot, ¿no? Por ejemplo, otro precepto que ustedes van a ver ahí, habla de no salir más allá de tu hogar, ¿no? Y entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Bueno, si la cosa no es salir, entonces no puedes irte más de una milla. Por eso hoy en día en Shabbat los círculos ortodoxos no utilizan el carro. Dicen, no puedo caminar más allá de una milla de mi casa porque tengo que quedarme en mi casa en Shabbat, ¿no? Entonces, son cosas así muy curiosas que nosotros debemos identificar los 6,000 preceptos externos, pero que se desprendieron de esto que se le llama la cerca sobre la cerca, ¿no? Y de hecho Yeshua fue muy clave en medio de todo esto. Recuerden que Yeshua le trae una esencia muy interesante al Shabbat, y cuando dice, ¿acaso tú, si tu asno no se va a una barranca y tú por no salir de tu casa en Shabbat, entonces no la vas a ir a rescatar? Entonces ahí si se dan cuenta cómo Yeshua Pras establece el Shabbat muy hermoso. Yeshua no estaba desacreditando el Shabbat. Lo que pasa es que Yeshua estaba acomodando realmente la esencia de la sustancia del Shabbat, que el Shabbat simplemente es para que te quites toda distracción del mundo secular y busques a Dios. Obviamente, ¿verdad?
Si tú tienes que salir o tienes que trabajar porque pues, tienes que traer sustento a la casa, eso a lo mejor sería el burrito que se te está yendo al barranco, ¿no? O si tienes que, o sea, si tienes que hacer algo por, 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 eh, por una situación difícil, o sea, no es que no te vas a ir en Shabbat o X cosa. Y ahí es donde hubo la legislación de de los fariseos hasta hoy en día, ¿no? De las takanot. Así nosotros empezamos a ver ciertas cosas, ¿verdad? Que se desprenden, ¿sí? Ahorita yo nada más les mandé los 613. Sin embargo, ellos interpretaron de esos 613 y agregaron los 6000 más, ¿no? Y entonces por eso el judaísmo rabínico es muy fuerte, ¿cómo podría decir? Es muy difícil vivir el judaísmo. ¿Y qué es lo que hicieron los círculos mesiánicos? Adoptaron el judaísmo rabínico y entonces poniéndole Yeshua, ¿no? El asunto de Yeshua. Entonces, por eso hoy en día no nada más tenemos un problema de judaísmo, sino tenemos un problema de mesianismo ahora, hoy en día. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Donde viene otro asunto, donde hay que ponerse la kipá, ¿verdad? Donde hay que hacer ciertas cosas, ¿no? Y ciertos círculos mesiánicos están haciendo eso. Pero ahí es importante, por eso ir estudiando, ir identificando el tema de los judaizantes, donde pues bueno, la próxima clase, ahí bueno, ya les puse la siguiente diapositiva de cuándo se está refiriendo a Torah en los escritos y cuándo realmente se está refiriendo a ley, que eso va a ser la siguiente clase. Y es necesario identificarlo para que nosotros sepamos realmente, ¿verdad? Que Yeshua no vino a abolir y eso simplemente vino a traer distorsión. Pero eso es importante, por eso es importante regresar a a la esencia, a la sustancia. Y cuando se va quitando todo esto, recuerden, pues a fin de cuentas esto es lo que nos está llevando a nuestra verdad presente y vamos a caminar hacia donde el Eterno nos está llevando. Muy bien. Hasta aquí voy a dejar para ahora sí. ¿Hay preguntas? ¿Comentarios? Ahora sí, para que se pueden encender sus camaritas para que los vea, hombre. Ok. Dígame pues. Gracias, Irving. Saludos hasta Cuatza. Saludos a Tula, pastores. Saludos a... Ya parezco, ¿verdad? Parezco sonidero. Saludos. No, no es cierto. Ok. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Nadie? ¿O no me entienden? ¿Lo explico bien? O a ver, díganme. Yo, pastor. Ok, sí, Abril, dime. Bueno, pues a mí se me hace muy sorprendente, pues la profundidad que existe en cuanto a la historia. Es muy, híjole, abarca muchísimo. Y como usted dice, es el resumen del resumen y creo que no se terminaría, ¿no? Sin embargo, se ha vuelto algo inherente, ¿no? Para poder comprender precisamente el origen, ¿verdad? De las raíces hebreas y el porqué de la vida de Yeshua. Y por ejemplo, ahorita que ya se está viendo cada día más y más profundo, pues para mí se van disipando muchas dudas, ¿no? Que desde niña, pues yo tenía. La verdad es algo bien tremendo y cambia y está cambiando el panorama y pues así como lo decía, y nos han estado enseñando acerca de nuestro ADN, ¿no? Está definiendo más la cultura del reino en nosotros y sobre todo, pues, el poder, el poder dar argumentos, válidos, argumentos estudiados, argumentos, eficientes, cuando nos preguntan, porque siempre hay quien pregunta, ¿eh? Siempre hay quien dice, ¿y por qué? ¿Y de dónde? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? Entonces, si uno no estudia, si uno no se activa, pues obviamente te dan la vuelta. Sería todo, pues. Muchas gracias, Abril. Es correcto, así es. Y esto a final de cuentas son herramientas, digo, y aunque son muy básicas, en el sentido, pues, digo, que es básico sustancioso, ¿no? Porque abarca muchas partes que de alguna otra forma amplían el panorama para que todos tengamos bien la idea de por qué es la raíz hebrea. Y de hecho este es el tema de esta yeshiva, este segmento, no de ahorita, sino de lo que hemos estado hablando y
que se agregaron muchos de ustedes, porque estamos hablando de las raíces hebreas y la cultura del reino. O sea, y bien lo mencionaste, Abril, ese es el punto medular. Muchas gracias, Abril. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario aquí para edificarnos, para retroalimentar todo esto? No tengan miedo, no tengan miedo. Híjole, ¿eh? Ahora sí no quiere hablar nadie, ¿eh? Ahora sí los va a colgar, van a ver. Ah, bien, muy bien, pastor. Bueno, Bien, saludando. gracias. Ciertamente está, pues así como dice, medio difícil por todas las situaciones que teníamos culturalmente, pero ciertamente, algo muy importante que se tiene que observar es exactamente la historia y el caminar en Jesús, bueno, en Yeshua, y estar viendo toda la temática, pero ciertamente aún las películas, ¿no? Nos enseñan, porque por decirlo, la película de Terminator, nos marca ahí el cuate ¿no? El hijo Connor que iba a ser el que iba a salvar la vida, ¿no? El que iba a salvar y dice, hay cosas que no entiendo, como que estoy en el futuro y voy a regresar. A lo mejor es una temática muy diferente, pero la puedes entender que a veces nos podemos hacer contextualmente, pues, pelotas o no entender de repente, ¿no? Pero ciertamente ya está marcado el destino, es a lo que lleva eso. Entonces, sí, ciertamente es algo muy sorprendente cuando vamos entendiendo todo el diseño de Dios, ¿no? Y no nos cansamos de darle gracias porque es donde la palabra se hace carne, dice que ojos ojos que no vio, ¿no? Ojo que no vio, oído que no escuchó, algo así, que ha sido revelado a nosotros, y realmente cuando vemos la temática es sorprendente, pero todavía aún más el trabajo que en un momento dado tengamos que hacer, ¿no? Precisamente con nosotros, y ya cuando somos pastores, pues llevar esa parte con la gente, ¿no? Entonces es algo muy sorprendente, pues, como dicen, no nos cansamos de maravillarnos de la palabra de Dios y sobre todo de la revelación que nos está siendo compartida. Amén, amén, amén. Gracias. Y como dicen los rabinos Baruch Hashem, bendito es el Eterno, ¿verdad? Porque sí, o sea, a final de cuentas, y es muy, muy interesante, ¿no? Y gracias por trasladarnos a la película de Terminator. Pero es muy cierto, ¿no? Porque, a final de cuentas tiene que ver con un diseño, un destino profético. Y esto es parte, esta es la esencia, o sea, en otras clases estuvimos mencionando porque esto nos está apuntalando, y lo dije al inicio de la clase, al inicio de las diapositivas, que esto nos está llevando como en un barco, a un lugar seguro. Eso es lo importante de la yeshiva, amados y amadas, y de que no nada más se quede aquí en este círculo, ¿me explico? De hecho, esto se está grabando, ¿verdad? Y la gente que nos está viendo lo estará viendo después en YouTube y todo esto. Esto es para que se repique, para que se pueda compartir incluso con la gente, obviamente con gente que esté dispuesta a aprender, porque habrá gente con perspectivas antisemitas, con perspectivas de todo lo que hemos estado hablando, que a fin de cuentas no recibirá esto. Pero esto es algo muy, muy importante que tiene que expandirse a través de ustedes, amados y amadas, para que obviamente se le dé continuidad, porque esto es llevarnos a un puerto seguro. Esta es la finalidad de las yeshiva, ¿no? Llevarnos a un puerto seguro para poder nosotros entender la dinámica del reino y saber y poder manifestar un reino, el reino de Yeshua en esta tierra. Eso es muy, muy importante. Muchas gracias, pastor. ¿Algún comentario más? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Oye, empiezo a decir, a ver, como los maestros. ¿Algún comentario, Irving? ¿Algún comentario, José? A ver, los de WhatsApp, ¿por qué no hablan? ¿No quieren hablar costeñito, hermano costeñito? A ver, nada. Bueno, ya pronto saldrán sus comentarios. Ok. Por allá está, como que veo así Jesse pensando, así como que. A ver, Jamie, ¿qué pasó? A ver, mis hermanos acá, Joelito, Lucy.
¿Todo bien? Bueno, Paz, algo que decía muy importante el pastor ahorita que habló, sobre que el destino ya está marcado, ¿no? Eso es bien, bien importante, sí, ya está marcado, pero la otra parte que es, mencionaba usted ahorita, de hacer saber tiempos, incluso en las partes que nos tocó meditar esta semana, que es de Mateo 15 en adelante, mencionaba ahí, si no mal recuerdo, el capítulo 16, cuando Yeshua les decía, han de decir hipócritas que dicen, mañana habrá un día malo por el clima, o sea, les dice casi expertos en el clima, pero no saben, no saben discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Y muchas veces el Señor, por cosas muy insignificantes que parecieran para el mundo, o a nuestro alrededor, el poder hablar, ¿no? Inclusive decir lo que tenemos que decir y hacer lo que tenemos que hacer, que usted ha hablado, ha sido muy, muy puntual en ese aspecto de modelar lo que a Yeshua, modelar esa parte, que nos está pidiendo seguir con esa línea profética a la que hemos sido llamados. A lo mejor algunos tienen algún otro llamado, algún otro ministerio, pero al final lo profético siempre va a ir de la mano, sea pastor, apóstol, etcétera. El día de ayer yo lo vi porque, bueno, muchas veces, ¿no? Mucho desde que usted ya me ha conocido en la escuela Quirios, pero el día de ayer tuve la oportunidad de platicar con un chico que es abogado también, y él está en la cuarta, y es así, yo cuando lo conocí, desde que empecé a hablar con él, muy de la cuarta, morena y etcétera. Y ayer, pues sí, entre bromas, le dije, ¿y tú por qué descansaste hoy, no? Como todo servidor público, te agarras días de más y etcétera. Y me dice, no, es que ayer se cumplen hoy 6 años de Morena. Yo le dije, bueno, ya él hizo un comentario que no quiero decir ahorita para no herir susceptibilidades, pero pero yo le dije, oye, tú estás allá adentro, tú tienes ahí porque es cristiano también, que yo sepa, bueno, él ha conocido de la palabra. Le dije, tú que estás allá adentro, tienes toda la posibilidad de orar por la gente, de alinearte primero a lo que el Señor quiere y sobre de eso empezar a gobernar allá adentro. No necesitas tener un puesto, wow. Digo, si el Señor te lo da, qué bueno, pero hay cosas que te ha dado el Señor y sentí muy fuerte en mi corazón decirle, hay cosas que te ha dado el Señor, pero tú no las has querido tomar. Y luego el Señor me llevaba a Isaías 30, donde dice, hay de aquellos que están esperanzados o han tenido su cobertura a Egipto y que siguen descendiendo a Egipto porque están esperanzados a Egipto. De todo se lo están dejando a Egipto, y Egipto, bueno, si nos vamos a la historia y otras cuestiones, pues representa un sistema también de gobierno económico, etcétera, ¿no? Cultural. Pero y este cuate se quedaba callado, incluso me decía, y bueno, ya le dije, te has de decir que mejor ni lo hubiera ido a ver, ¿no? Pero el chavo sí empezó a analizar y me dice, ¿qué crees que sí es cierto? Y yo he investigado que la palabra Cristo es incorrecta, he investigado que esto es incorrecto. Entonces yo le dije, si ya el Señor te lo está dando, ¿qué necesitas tú? ¿Qué necesitas tú? Ya Dios te lo ha dicho. Entonces, bueno, es empezar, yo he visto que ahí el Señor me está llevando como que a regresar a la gente, no regresarla, sino ser ese instrumento para alinearlos a Él y que empiecen a hacer lo que les corresponde, porque el tiempo está avanzando, avanzando, y nosotros qué estamos haciendo al respecto, ¿no? Porque ya está el destino marcado, ya hay un final ganado. Como usted lo dijo, y yo digo, yo también me dediqué un tiempo al fútbol, y este partido ya está ganado, ¿no? Ya nada más hay que ir por mera formalidad, pero ya está ganado, ¿no? Entonces, son esas cosas que nos hacen o que me hacen esforzarme más y ser muy, ¿cómo decirlo? Muy seria en el sentido de que el Señor ahora, ¿qué quiere? No me quiero quedar ahí. ¿Qué quiere, Señor? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que continúa? ¿No? Bueno, tiene que ver muchas cosas, el hambre, la necesidad y bueno, y que el Señor siga cumpliendo lo que tenga que hacer para nuestras próximas generaciones, también porque cada generación tiene una lucha, es lo que yo me he dado cuenta, he analizado, cada generación tiene una lucha, pero si nosotros no hacemos lo que nos corresponde en este tiempo, ¿qué podemos decir de la próxima si no estamos haciendo en esta lo que nos corresponde? Amén, amén, así es.
es correctísimo, Jesse, y tocaste un tema a punto medular. De hecho, esta parashá, si ustedes la leyeron, recuerden que la parashá Toldot, la palabra Toldot significa generaciones, ¿no? Entonces, eso está muy interesante, porque este es un tema generacional. Entonces, es un tema importantísimo en relación hacia dónde vamos. Y bueno, ese es un punto medular que tiene que ver con lo profético e indiscutiblemente tenemos que comportarnos proféticamente en este asunto y apostólicamente en el sentido como dos bases sólidas que debemos de tener como casa para poder seguir avanzando y llevándonos, a fin de cuentas, al punto del lugar seguro, ¿no? Y eso es indiscutiblemente, eso es parte de los propósitos, ¿verdad? Y voy a poder ir identificando el tema, ¿verdad? Clave y proporcional, porque esto solamente son puntos que van despertando, o como decía Abril, ¿verdad? Aún desde los que ya tienen un tiempo, o desde niños, ¿no? En las cosas de la palabra, pues va solidificando, va quitando, ¿no? También como decía Isma, va quitando ciertas cosas o paradigmas que nos van ayudando a ir hacia adelante. Muy bien, excelente. ¿Hay algún otro comentario que quiera decir alguien? ¿No? Creo que... sí, pastora, adelante. Gracias. Fíjese que, bueno, yo siento que ahorita son tiempos donde aún se está apostatando mucho pueblo de Dios de la fe. Ya estamos viendo cómo se está apostatando. Y no el simple hecho de que renieguen o renuncien o salgan de congregaciones, ¿no? Por ahorita, por la pandemia y todo eso, pues mucha gente a veces tiene miedo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, he visto comentarios del mismo pueblo, pastor. Gente que, ¿por qué no abren? ¿En dónde está su fe? ¿No? Y ya cuando abre uno, pues ¿por qué abren si van en contra de las leyes? ¿No? Usted hablaba de los tiempos de los que nos enseñaron la dispensación. A mí después sí me gustaría que nos enseñara un poco de cómo se transgiversó y cómo se fue marcando el tiempo. ¿Por qué? Porque a veces sí traemos mucho a todo eso de las dispensaciones todavía, ¿no? De cómo se va marcando y cómo nosotros tenemos a veces esa idea, ¿no? Y yo siento que ahorita mucho pueblo teme orar por alguien. Teme porque no se me vaya a pasar y aparentemente caminamos con lo profético, ¿no? O estamos en lugares, gente, por ejemplo, como decía la hermana, está en lugares que puede ejercer un gobierno, una autoridad, y no lo hace por miedo a tanto al qué dirán, o qué van a decir, o qué me van a detener, o qué me van a hacer, ¿no? Y a pesar de que tenemos la palabra, decía el apóstol en la profecía que vio, que soltó, ahora que el Señor le hablaba, y él hablaba directamente a los babaloi, hablaba a todo esto que se está levantando, y yo les comentaba que ya es algo tan palpable, ¿no? Ya es algo tan palpable que se está comentando, que ya no asusta, pero a mucho pueblo de Dios sin identidad le da miedo todavía decir, pues me va a pasar. Yo siento que aunque cortamos con eso de que se traía de Santa Cena por el Shabbat, yo siento que el contexto aún tenemos que agarrar bien firmemente el hecho de qué estamos haciendo, tanto para las bendiciones que se desatan, la cobertura para los hijos, lo que se suelta en el Shabbat, y aún la protección que se suelta, ¿no? Si se supone, yo leí el libro de Ana, ¿cómo se llama? Ana Méndez, y ella hablaba mucho de la Santa Cena, y ella hablaba de cómo constantemente, ¿no? Constantemente a veces uno tiene que tomarla, y que no agarramos algo religioso,
sino decía que para sanidad, y yo siento que aún si nosotros bendecimos a nuestros hijos cada sábado, cada viernes, yo siento que se suelta algo proféticamente siempre, siempre que va en un corredor más y más y más y más allá. Aún yo siento que si no lo tomamos y hacemos es como si estuviéramos desobedeciendo, el no soltar lo que tenemos para los hijos, ¿no? El hecho de que caminemos, de que caminemos en algo, de que en realidad creamos que estamos, que es el ADN se cambió, que no caminemos con ese miedo de que es que yo era, o yo pues eras, pero ya no nos va a alcanzar eso. Decía el apóstol que no nos iba a tocar, que teníamos que caminar bajo ese manto profético y que ahora iban a ser tiempos donde todo iba a ser más exhibido. ¿No? Entonces, era lo que yo pienso. Muchas gracias, pastora. Fíjate Amén. que retomando una frase que creo que resume mucho lo que dijo, y este es un tema de identidad. Y si se han dado cuenta, el regresar a la raíz hebrea es un tema medular de identidad, porque conocemos nuestro origen. Entonces yo acá a la comunidad aquí, o la Keilah, como le decimos aquí en casa, aquí en Tlanepantla, yo les he dicho algo, un punto medular, que ahora nosotros no decimos el pueblo de Israel, sino decimos nuestro pueblo, porque nosotros somos pueblo de Israel. Nosotros ya no decimos el pueblo de o Abraham, Isaac, no, decimos nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, ¿sí? Sara, Raquel, etcétera, que son puntos medulares, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como un poquitito así de nada más de paréntesis, un amiguito de mi hija, la mayor, vino él pues apenas está empezando, ¿no? Está empezando a conocer o involucrarse, no sé si llamarlo así, digo, totalmente fuera o sea, no conoce pues la palabra, pero cuando nos sentamos en Shabbat, yo le decía, nosotros como pueblo celebramos esto, nosotros como pueblo vivimos, nuestro padre Abraham esto, nosotros que somos Israel. Y esto es algo que debemos de enfatizar sobre sus hijos, amados y amadas. O sea, esto es algo que tiene que ver con un tema de identidad y se genera mucho a través del Shabbat, lo que decía la pastora Lulú, porque se forma una cultura de identidad. Entonces, cuando nosotros vivimos esta cultura de identidad, o sea, se expande a muchas cosas, ¿no? Para no seguir diciendo más de lo que habló la pastora. Sin embargo, yo tomo este punto importante, ¿no? De muchas cosas importantísimas que ella dijo, pero rescato una frase muy importante que creo que debemos de llevarnos a este asunto y el tema del porqué de las raíces hebreas, ¿verdad? Porque tiene que ver con un tema de identidad. Y por falta de identidad, como mencionaba la pastora, es el problema por la que la gente hoy en día no está, no nada más caminando hacia un destino profético, hacia un lugar seguro, sino como temas que estamos viendo, que es ocasionados por el nuevo orden mundial, que tiene que ver esto por la pandemia, pues indiscutiblemente esto está generando una cultura de miedo por falta de identidad. La misma gente o llamada iglesia, ¿verdad? Está con falta de identidad o tiene distorsionada la identidad, ¿no? Y digo, no, con esto no que no seamos precavidos, siempre me han escuchado decirlo, no es que no seamos precavidos en medio de toda esta situación, claro, sin embargo, no podemos caminar bajo una perspectiva de miedo, ¿no? Yo me acuerdo que al inicio de esto de la pandemia, el apóstol, hablando un poquito de lo que decía Papá Carlos Soto, él decía que si son los últimos tiempos, los tiempos finales, y que Yeshua dijo que serán como los días de Noé, ¿verdad? En esta situación y lo que está pasando, él dijo algo muy, muy, muy interesante. Bueno, ha dicho muchas cosas muy interesantes, pero dijo, no será este el tiempo en que el amor de muchos se perderá, porque ese es un punto básico.
que el amor de muchos se ha de perder. Entonces, o se ha de enfriar, ¿no? La gente se enfría. Pero bueno, de aquí podemos desprender muchas cosas, ¿no? Pero si se dan cuenta, digo, ahorita ya no estamos hablando de final de los tiempos y cosas así, pero indiscutiblemente, pues es una forma medular de lo que tenemos que tener en el reino y como cultura del reino. Muy bien, mis amados. Pues bueno, esperando que gracias por cada uno de sus comentarios que a final de cuentas pues tienen Me mucha, gustaría mucha hablar. esencia. Ah, Miguel, claro, adelante. Es como que te veo muy acurrucado ahí. Yo digo, está haciendo frío en Tula con ganas, ¿verdad? Pero ya te vi despabilado. Muy bien, a ver, dime. Claro que sí, adelante. No, bueno, bueno, por ahorita de lo que estamos viendo, ¿no? De que se está rescatando la esencia de todo en lo que viene siendo las raíces hebreas. Siento que al final de cuentas es de bendición. En el diseño de las casas paternales, en el salir en la religiosidad, yo siento que al final de cuentas muchas congregaciones llegan a caer. Entre eso, pues a lo mejor el tomar nada más es pues como el ministrar tu carne, ¿no? Al final de cuentas. Pero en este caso yo siento que hay algo muy importante en lo que viene siendo el Shabbat, porque este, realmente es un momento, no donde pues, bueno, nosotros venimos de la católica, éramos católicos anteriormente y pues nos daban ahí nuestra hostia y que te la remojan con el vinito y llegas al cristianismo y que te dan tu galletita y también tu vinito, pero ahora el diseño ya es diferente. El diseño es diferente porque pues realmente ya vemos realmente a dónde es a dónde nos lleva el Padre. Y más que todo eso que el vinito y que el pancito, y yo siento que es el momento donde impartimos palabra con los nuestros, con la familia, es un momento de reposo y de agrado, y más que nada una restitución familiar y no nada más únicamente familiar, ¿no? Sino con todos los que se acercan. Ya de ahí posteriormente, pues pasando otras situaciones, ¿no? Pues de lo que hablábamos hace 8 días. Bueno, de lo que preguntaba el pastor Ismael, que decía acerca de que cómo se oraría, intercedería por lo de los homosexuales y todo eso, ¿no? Yo siento que es un detalle que no se va a terminar y al final de cuentas nos toca seguir peleando la buena batalla, ¿no? Porque el hecho de que el anticristo, entre comillas, por decirlo así, vaya a ser homosexual, no quiere decir que nosotros no podamos seguir impartiendo a las personas o estar orando y arrebatando almas para el reino de Dios. Realmente el diseño ha sido muy fuerte y hay veces lo vemos hoy en la vida diaria. Lo que nos comentaba al principio de esto, que decía que trataron de sacar de contexto a Yeshua y, y siento que el diseño que nos han venido involucrando aún desde un principio, desde la creación, por decirlo así, entre paréntesis, fue el borrar al creador e impulsarnos a lo creado, que adoráramos a lo creado y olvidáramos al creador, ¿no? Entonces cuando viene Yeshua, pues obviamente que pues trataron de excluirlo por un lado. Los días de hoy, y bueno, yo lo quería comentar esto porque sí es algo tremendo, ¿no? Yo luego me pongo a ver las caricaturas y luego veo cada circunstancias que pasan el día de hoy, que el vampiro se casa con la niña y que la brujita que la hada madrina y que todo esto, que el niño ya quiere ser niña, que el ralma y medio pero al final de cuentas creo que son áreas que tenemos que estar cuidando hoy en día. Quería hacer énfasis en esto y yo siento que la mayor parte de los que están ahorita en esta sala son padres
son áreas que tenemos que estar cuidando, que tenemos que empezar a cortar y empezar a impartir lo que hoy en día estamos, pues nos está impartiendo usted, ¿no? Darle la esencia que Dios realmente está depositando, porque de nada valdría a lo mejor decirle a nuestros hijos o platicarle a la gente y decirle la esencia o la bendición que hay detrás del Shabbat, cuando realmente ni tú te la crees y no te sientes una persona bendecida, ¿sí me entiendes? O sea, entonces diríamos, pues no tendría como caso, ¿no? El de que tú le digas a tu hijo, mira, hijo, aplica el Shabbat y vas a ser bendecido, y el niño te ve y te diga, pues papá, pues ¿y tú cómo estás? Y mira cómo me hablas de bendición, ¿no? Entonces, yo siento que es parte de, porque en estos tiempos, eh, eh, en la mañana yo lo veía así, de que realmente toda la gente mundana, todos andan cosechando a lo mejor en los negocios, andan haciendo negocios, invirtiendo y todo. Y a lo mejor tú como pueblo de Dios tratas de ser prudente, sensato, tratas de ser sabio, ahí le andas preguntando al Señor, ay Señor, si invierto, no invierto, ¿qué hago? ¿Qué es lo otro? ¿Qué aquello? Y al final de cuentas se te olvida de que eres un hijo del reino. Entonces, obviamente que tenemos que empezar a caminar con esa perspectiva. Yo siento que al final de cuentas, en estos días, lo que se va a venir a demostrar también es de realmente quién es el linaje escogido. Y yo siento que aquel que sea realmente firme en los caminos del Señor, pues vamos a sobresalir, ¿no? Amén. Nada más hacer eso. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, están soltándose, eso es muy bueno. De hecho, aquí es algo muy, muy importante que podemos rescatar gracias, porque cada comentario yo sigo aprendiendo, yo creo que todos estamos aprendiendo aquí y seguimos retroalimentando esto, y la gente que pues nos estará viendo también en estos videos, se seguirá retroalimentando. Pero hay un punto medular que mencionaste, Miguelito, y es importantísimo. Estamos nosotros aquí como una cultura del reino para hacer la piedra en el zapato en un sistema caído de la serpiente. Entonces, como somos una cultura del reino del Eterno manifestada en Yeshua, y que ahora nosotros le estamos dando esa continuidad con el diseño indicado, por ejemplo, seguiremos siendo una piedra en el zapato, a través de la intercesión, a través de modelar una cultura. Ahora, ¿dónde se modela esta cultura? En el Shabbat. En el Shabbat nosotros instruimos. Y de hecho eso es algo muy interesante. Yo lo que podría rescatar mucho de lo que es esto de la pandemia es que ha regresado a muchos, digo, no que yo sea, pero porque desde antes nosotros estábamos celebrando Shabbat, pero yo creo que a muchos los ha llevado a que regresen a casa y que estén dentro de casa, porque en casa se tiene que educar, en casa es la educación, y no hay mejor educación que la educación que se da dentro de Shabbat. Cuando nosotros educamos dentro de Shabbat a nuestros hijos, ellos quedan con una cultura del reino, que obviamente no les vamos a poner una burbuja, porque tarde o que temprano tendrán que enfrentarse a este sistema o se están enfrentando a este sistema, pero ellos ya tienen la semilla de la cultura del reino para poder identificar y darle continuidad también a todo esto. Entonces, si se dan cuenta, esto es algo muy interesante y lo reafirmamos cuando nos reunimos, ¿sí me explico? O sea, cuando nos reunimos como comunidad y cada uno, ¿verdad?, en su lugar, se vuelve a reafirmar el asunto, pero si se dan cuenta ya no es un asunto como cuando antes, templario, ¿verdad? Vamos todos al templo, vamos allá y ahí, no. O sea, ahora el tema se ha reducido a la casa. Y dentro de casa, ahí dentro de la casa, instruimos, caminamos y claro, vamos, nos reunimos después como familia también del reino. Entonces, por eso es muy interesante porque esto es un tema educacional. Y creo que hoy más que nunca, como bien lo decías, Miguelito, como padres y bueno, en el caso, ¿verdad? Aún como familias, ¿no? Aquí los que son solteros, pues obviamente, indiscutiblemente, pues tendrá que manifestarse, este es un tema educativo y la Torah es un sistema educativo.
Por eso, ¿verdad? Esta es una dinámica de lucha de reino contra reino y modelando, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto que nosotros nos hemos, podríamos decir, encuartelado, ¿no? Si lo vemos así, en casa, ¿no? Ese es el tema que podemos rescatar de lo que quiso poner este sistema. Y que obviamente seguirá sucediendo, pero para eso estamos, para hacer una piedra en el zapato y poder derribar, ¿no? Lo decía bien Jesse, y bueno, el tema ya está ganado, el punto ya está ganado, pero no significa que no vamos a hacer nada. Entonces, obviamente, ya estamos aquí en este asunto y tenemos, la idea de todo esto es que teniendo el diseño original, teniendo la estrategia indicada, podemos ir caminando y estableciendo a lo que hemos sido llamados, ¿no? Entonces, esto es algo muy, muy interesante que nos está llevando a... Y estos son temas de raíces hebreas, ¿verdad? Eso es lo interesante. Así es, mis amados, pues bueno, si ya no hay algún comentario por ahí, alguien más, pues bueno, pues vamos a... Ah, sí, Me adelante. gustaría comentar algo por último. Sí, dime. Ahorita de lo que comentaban, digo, siento algo muy fuerte y usted me leyó ahorita el pensamiento. El Shabbat es el cuartel donde nos estamos preparando para tomar los montes que nos corresponden. ¿Por qué? Porque está profetizado Isaías y yo lo sentía muy fuerte. Por eso estos días ayer publicaba eso estaba en la Suprema Corte, porque el Señor va a empezar a tomar, pero también se va a cumplir el Isaías 30 y el Isaías 24, 22, donde dice que viene un juicio para aquellos soberbios que no están alineados, que no están haciendo las cosas como Él quiere. Y ahorita del hermano los que son padres, ahorita que son casados, es orar por sus hijos, profetizar en ellos, porque en dado momento esos jóvenes van a tomar potestad de esos montes de gobierno, de esos sectores, esos montes de comunicaciones, de gobierno, porque yo también hace poquito, digo, yo creo que ya es algo noche, pero yo soñaba algo muy, muy raro las semanas pasadas, en donde me adentraba supuestamente yo a gobierno, pero estaba un cuartel de soldados. A mí me gusta mucho eso, lo que es el derecho castrense es hermoso, pero la dinámica era otra. Yo, ¿por qué entraba? Incluso muchos de los hijos de los que están alineados, de los padres ahorita que están pagando una universidad, ahí el punto es que hemos dejado que el sistema nos gobierne, que el sistema nos eduque, que el sistema nos provea, y no es así. Como no es una cuestión de soberbia decir, ay, somos hijos del rey. No, pues claro, somos hijos del rey, hago lo que me corresponde, y porque hago lo que me corresponde, sé que me va a ir bien en todas las áreas, en todas las áreas. Entonces, en los próximos días y ya teniendo esta cuestión, porque muchos de nuestros hijos también, yo oro por mi matrimonio y mis hijos también, mis generaciones, que tomen lo que Dios, lo que Hashem ya les, porque aquí yo anoté ahorita, identidad, origen, ADN, diseño, propósito y visión. Hay un libro que me encargaron el día de ayer, el licenciado Servando, que se llama Visioingeniería, y te habla de estos temas, te habla del ADN, del origen, del diseño. Ya es un libro de bolsillo, si lo pueden comprar, cómprenlo. Digo, no lo es todo, porque el Señor siempre va a seguir revelando su palabra. Es eso, es estar tomando, responda a nosotros, aunque seamos comerciantes, aunque seamos esto, lo otro, somos los anónimos, realmente somos los anónimos, no venimos a esta tierra para ser la estrellita del púlpito. Perdón que lo diga, yo vengo de un grande, no sé si decirlo, Paz, o no decirlo, ¿de qué iglesia? Porque es conocida, incluso algunos la conocerán, de Conquistando Fronteras, y es allí donde las luces, los reflectores apuntan a la gente, y no es así, hermanos, no es así, es ir y tomar los que nos ha dado el Señor, porque yo le decía a este chavo que le dije, esto, para con lo que estás haciendo y con lo que estás dejando de hacer. ¿Y por qué? Porque hagas o no hagas lo que Él ya te dio, el propósito que ya te dio, el diseño que ya te dio, al final siempre vas a dar cuenta de eso, lo hagas o no. Y es para todos parejos. Entonces, es estar orando ahorita por nuestros hijos y mandarlos ya como saetas en un futuro. No sabemos, a nuestros hijos incluso no les van perdón que lo diga así, el sistema nos pide una serie de requisitos para
poder entrar a un lugar. Pero yo me atrevo a decir eso, con Dios no. Con Dios nos va a dar las palabras, dice que Él pondrá las palabras correctas, idóneas, cuando estemos en juicio. Y yo puedo testificar de eso, porque no quiere decir que yo, porque sea la enjuiciada, sino por a los que yo represento, Dios pone las palabras correctas para decirle al juez. Eso es gobernar. Eso es realmente gobernar, no venir y poner una cara y decir, yo soy el pastor tal o la profeta tal, y esto, no, es hacer lo que Dios nos está haciendo, es gobernar. Bueno, al menos eso es lo que yo he vivido y sentía muy fuerte ahorita por lo que comentaban, empezar a orar por nuestros hijos, porque es una cuestión de generación. Ellos van a luchar con algo, por algo, y hay que empezarlos a mandar. No sabemos si van a ser abogados médicos, pero de lo que vayan a hacer, que estén allí representando embajadores, representando un reino. Y bueno, eso era lo que tenía que decir por último, Paz. Amén, amén. Que eso se está poniendo calientito estos temas, ¿verdad? Muy bien, muchas felicidades. No, hombre, excelente. Qué bueno, ¿verdad? Me da mucho gusto y bueno, digo, ya no, no se puede recomendar muchas cosas que realmente la esencia se nos está poniendo, ¿verdad? Y este es un tema generacional, un tema, las frases que mencionó Jesse creo que son vitales y que nos llevemos en esta noche esto, ¿verdad? Y durante esta semana, recuerden que pues está iniciando ya el primer día, porque ya bíblicamente ya estamos en el día 1, ¿verdad? Se cerró el Shabbat a las 6 de la tarde y ya es el día 1, ¿verdad? Ya estamos en el día 1 y lo estamos iniciando bien con esta yeshiva, ¿eh? ¿Cómo ve? Se había fijado que el día de hoy está iniciando bien la yeshiva, ¿verdad? Como primer día de la semana. Recuerde que es el primer día de la semana y ahorita ya estamos en el primer día de la semana. Así de que, pues bueno, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, a los que tendrán la oportunidad de reunirse mañana ahí en su Keilah, en su comunidad, ahí con la gente, pues bueno, estemos caminando en esta dinámica de reino y podamos seguir teniendo, ¿verdad?, esta perspectiva y pues bueno, damos por finalizada ahora sí la clase para que pues bueno, ya puedan descansar cada uno de ustedes.